Y ahora, un avance en exclusiva de Los protagonistas. Haz clic aquí. Es callado, tímido, inocente. Tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño. Hacia el año 1850 a.C., Abraham parte de Ur. Dios llama a Abraham, el primero de los patriarcas, para pedirle que deje su país y se dirija a la tierra que él le mostrará. Génesis 12, del 1 al 2. En este periodo, desde 1850 hasta 1800, es la etapa de los patriarcas. En 1790, Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Esaú y Jacob. Génesis 21, 5. Año 1650 a.C. Jacob y sus 12 hijos, las tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Algunos clanes o tribus descendientes de los patriarcas tuvieron que emigrar a Egipto para sobrevivir. Hacia 1600 a.C. estaba la esclavitud en Egipto. Los israelitas permanecieron en Egipto 400 años. Al principio, los israelitas vivían pacíficamente, pero más tarde fueron hechos esclavos por el faraón de Egipto y utilizados como mano de obra para la construcción de grandes obras públicas. En el periodo de los años 1599 y 1300 a.C. era la esclavitud de Egipto. Hacia el año 1300 a.C., Moisés libera al pueblo de Israel. De todos los israelitas, Dios escogió a Moisés y, desde la zarza ardiente, le comunicó que debería liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Así, guiado por Moisés, el pueblo fue liberado, celebraron la primera Pascua y caminaron por el desierto durante 40 años, hasta llegar a la tierra prometida. Éxodo 2, del 23 al 25. Desde el periodo de 1280 hasta el año 1240 a.C. se cuenta en la Biblia en el Éxodo. En 1279 a.C. fue la alianza en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, con los que se sellaba la alianza de Dios con su pueblo. Al llegar a la tierra prometida, los israelitas la encontraron ocupada. Desde el periodo de 1230 hasta el 1100 a.C. fue la etapa de la conquista de la tierra prometida. En 1220 a.C., Josué, sucesor de Moisés, al llegar a la tierra prometida, los israelitas lo encontraron ocupada. Dios eligió a Josué como sucesor de Moisés y lo puso enfrente del pueblo. Después de muchos años de lucha, se logró la conquista. En el periodo de 1900 a.C. y el periodo de 1153 fue la etapa de los jueces. El pueblo se dividió en 12 tribus y Dios eligió a los jueces para conducirla. Fueron Sansón, Débora y Samuel. En el periodo de 1054 al 929 a.C. fue la etapa de los reyes. Con el tiempo, el pueblo de Israel se organizó políticamente bajo la autoridad de reyes. Saúl fue el primer rey de Israel, que fue sucedido por David, el gran rey de Israel que logró unificar toda la nación. David fue sucedido por su hijo Salomón, que fue el rey que construyó el gran templo de Jerusalén. A la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos: el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Hacia el 1050 a.C. fue gobernante el rey Saúl. Con el tiempo, el pueblo de Israel se organizó políticamente, bajo la autoridad de reyes. Saúl fue el primer rey de Israel. Hechos 13, 21. En 1011 a.C. reinaba el rey David. David, el gran rey de Israel, que logró unificar toda la nación. Año 970 a.C. Rey Salomón.
Salomón, que fue el rey que construyó el gran templo de Jerusalén. Reyes 1, capítulo 1, versículo 39. Año 930 a.C. División del reino. A la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Como consecuencia de esta división, los reinos quedaron empobrecidos y a merced de los grandes imperios vecinos. Año 810 a.C. Época de los profetas. Entonces aparecieron los grandes profetas que invitaban a la conversión. Año 721 a.C. Destrucción del reino de Israel. El reino de Israel terminó siendo destruido y arrastrado por los asirios. Período 700 al 586 a.C. Fue la etapa del destierro. Año 600 a.C. Destierro en Asiria del reino de Israel. El reino de Israel fue arrastrado por los asirios y todos los israelitas fueron deportados a Nínive. Año 587 a.C. Destrucción de Jerusalén y deportación por los babilónicos. Luego el reino de Judá fue invadido y destruido por el imperio de Babilonia, y allí deportados todos los judíos. Año 538 a.C. Los judíos regresan a la tierra prometida. Después de muchos años de destierro, los judíos pudieron volver a su tierra, pero no como una nación independiente, sino como una provincia del imperio persa. Con mucha dedicación y esfuerzo, conducidos por Nehemías y Esdras, todos trabajaron en la reconstrucción de la ciudad y del templo. Año 300 a.C. Los griegos. Alejandro Magno derrotó el imperio persa y todos los territorios pasaron a estar en poder de los griegos. Los judíos soportaron la nueva dominación, pero se opusieron con fuerza a las costumbres religiosas de los griegos que querían imponerles, y aparecieron figuras fuertes como Judas Macabeo. Año 100 a.C. Los romanos. Tiempo después, los romanos arrebataron a los griegos sus dominios y construyeron un imperio que se extendió prácticamente a lo largo de todo el mundo, conocido como entonces. El general Pompeyo fue quien conquistó Jerusalén y destruyó el templo como signo de sometimiento y dominio. El templo luego fue reconstruido. Año 1 después de Cristo. Nacimiento de Jesús. Bajo el Imperio Romano se produjo el gran acontecimiento de la historia de la salvación, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Dios envió a su Hijo y con Jesús ingresó a la salvación. Lucas 2, versículo 1 al 20. Año 6. Infancia de Jesús. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor. Lucas 1, versículo 76. Año 30 después de Cristo. Bautismo de Jesús. Mateo 3, del versículo 13 al 17. Año 31 después de Cristo. La elección de los 12. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Lucas 6, versículo 13. Ellos fueron: Pedro, el que hoy conocemos como Pedro era Simón, hijo de Jonás. Juan. Entre los apóstoles más venerados está asimismo Juan, el más joven de todos. Era hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, también apóstol. Santiago. El apóstol Santiago, conocido como el mayor, el hermano de Juan, también dejó sus redes para seguir a Jesús. Santiago el menor. Entre los 12 había otro Santiago, el hijo de Alfeo, conocido como Santiago el menor, al que se le consideraba el primer obispo de Jerusalén. Felipe. El 3 de mayo la iglesia celebra el día de Santiago el menor y de San Felipe. Según el Evangelio, Felipe estuvo presente en la multiplicación de los panes y los peces. Bartolomé.
Fue Felipe quien llevó hasta Jesús al que sería el apóstol Bartolomé, también llamado Natanael. Judas Tadeo. Se cree que como Bartolomé, Judas Tadeo predicó en Armenia. Asimismo, se le sitúan otros lugares como Arabia, Mesopotamia y Persia. Es considerado el santo patrón de las causas imposibles y fieles de todo el mundo le rezan pidiendo su intersección en los más variopintos asuntos. Simón. Cuenta la tradición católica que Judas murió junto al apóstol Simón en Persia. A Simón se le conoce como Simón